Hola, ¿qué tal? Soy Luis Agustín Lara Gutiérrez, sacerdote de la Sociedad de Hermanos de Jesús, y quiero compartir con ustedes una reflexión correspondiente al domingo 22 del tiempo ordinario, ciclo A, año 2020. Para muchos de nosotros, los únicos criterios aplicables a los que sometemos a las personas y a los acontecimientos son nuestros propios criterios. Y lo peor del caso es que mientras más grande nos hacemos, más difícil será renunciar a nuestros comentarios y juicios de valor, a veces llegando al extremo con una sujeción de juicio o, como le conocemos en la vida ordinaria, terquedad. Y con ello podemos cometer grandes injusticias y violaciones a los derechos fundamentales de las otras personas bajo el pretexto de estar haciendo el bien, entre comillas. El cristianismo reclama para todos aquellos que intentamos practicarlo o practicar las enseñanzas de Jesucristo, entre otras cosas, la modificación de nuestra mentalidad y de nuestra conducta para configurarla con los valores y enseñanzas del Nuevo Testamento. Y hoy aludiremos a dos casos: al del Evangelio, que obviamente los discípulos de Jesús tenían otra mentalidad, como lo vamos a señalar ahorita, y San Pablo, que nos da unas pistas precisamente para esa modificación de la conducta y de la mentalidad. Tenemos el primer caso, el de los discípulos. El pueblo de Israel se había formado una imagen demasiado detallada del Mesías, no del prometido, por los profetas mayores, como los conocemos en el argot bíblico, sino el esperado, es decir, el que se había armado en la mentalidad corriente de la gente del pueblo de Israel, a modo, pudiéramos decirlo así. Sufriendo en carne propia la injusticia, este pueblo, y la opresión de otros pueblos, las notas del liberador habrían de ser las necesarias para colocar a Israel por encima de sus enemigos. Un Mesías que conquistara la justicia con punta de espada, como le hemos señalado, más bien coincidiendo como una especie de guerrero capaz de someter a los opresores. Es decir, estamos hablando más bien como una especie de guerrillero. Pero en vez de esto, tenemos a Jesús que va a hablar del primer anuncio de la pasión. Y con ello, un choque frontal con la mentalidad triunfalista que hemos señalado líneas arriba. Por eso no ha de parecernos extraño la actitud que Pedro y los demás discípulos adoptan al escuchar hablar de cruz, de muerte, de ofrenda que el Señor hará de su vida. Es decir, una mentalidad completamente ajena a la usanza de ellos y en general del pueblo de Israel, como lo hemos señalado. Por ello, Pedro trata de disuadir al maestro para que renuncie a su propósito de encaminarse a Jerusalén para morir. Tenemos el segundo caso. San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 1 al 2, dice que ofrecerse a Dios como víctima viva, santa y agradable a Dios es el culto auténtico que debe ofrecerse. Porque, desgraciadamente, los cristianos a veces queremos reducir nuestro cristianismo a prácticas cultuales, a prácticas devocionales y rituales, sin que tenga una verdadera influencia, las enseñanzas de Cristo en nuestras vidas. Y esto consiste en los siguientes elementos que Él nos proporciona. Primero, no tomar como modelo a este mundo, entendiendo por ello los criterios y valores opuestos a Cristo, que en nuestra época actual pudiéramos llamarles ideologías. Y estamos teniendo muchas ideologías que atentan directamente contra el cristianismo. Tenemos, por ejemplo, la ideología de género, en la cual no vamos a profundizar en este momento, la idea abortista,
que ahora se está manifestando a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿verdad? Especialmente en los países más pobres o en los continentes más débiles, como es el caso de nuestro continente americano. Es decir, atentando contra un derecho fundamental que es la vida. Tenemos la mentalidad feminista radical del derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Es decir, tenemos varias ideologías que van trabajando a nuestras nuevas generaciones. Pablo nos dice, no te alinees con esas ideologías. Segundo, transformación interior que se vea reflejado en una renovación de la mente. Es decir, no podemos llegar a la conclusión de decir, todos lo hacen, es que, ¿qué tanto es tantito? Es decir, una renovación de la mente y del espíritu y de los valores conforme al Evangelio y no el propio criterio y no la mentalidad del mundo como la hemos señalado ya. Es lo que pide San Pablo, ¿verdad? Discernir la voluntad de Dios, es decir, dice San Pablo, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Es decir, los cristianos no solamente estamos llamados a buscar hacer el bien, sino vivir en el amor, como nos lo ha enseñado Cristo, y vivir en el amor te lleva a buscar, por consiguiente, la justicia, la paz para todos, es decir, a lo que podríamos reducir llamándole el bien, por decirlo de alguna forma. Como podemos notar, lejos de reducir el cristianismo a buenas intenciones, prácticas piadosas, criterios personales, es reducirlo a una vivencia subjetivista de la fe, si lo hacemos de ese modo. Por lo tanto, el cristianismo consiste en un seguimiento radical y fiel a las enseñanzas de Jesucristo. Vamos a terminar esta breve reflexión trayendo a colación algunas palabras del Concilio Vaticano II que dice: la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar en lugar de la gloria del Señor la gloria humana y el bienestar personal. Si invadiera a la Iglesia, esta mentalidad mundana sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad simplemente moral. Nos dice Evangelii Gaudium, en su número 93. Vamos a finalizar con algunas preguntas. ¿Es de tu interés configurar tu vida con el cristianismo? ¿Tu vivencia de la fe está reducida a prácticas cultuales? ¿Cuáles son tus criterios para buscar la voluntad de Dios? ¿Se refleja en la interacción con tu prójimo? Con el gusto de siempre me despido de ustedes deseándole la paz de Cristo en su corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.